De manera que ahora cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que bajo el microscopio de todo el mundo esté ese material y nadie haga nada? Era lógico que un material tan tóxico como este generase problemas en la biología. La probabilidad de fallecer en una residencia de ancianos, donde hay ancianos evidentemente, era 416 veces más alta. Somos nadie, pero te das cuenta que te enfrentas a algo que viene de muy arriba. Amenazas de muerte, literalmente, llamadas anónimas por teléfono, acoso, ten cuidado que tienes un hijo. Eres amenazado incluso por redes sociales, por correos electrónicos, amenazas de muerte, amenazas constantes. Nos han ninguneado, nos siguen difamando, masonería, rosacrucismo. Porque cuando empezamos a coger la toxicidad de ese material y vimos que generaba una citoquina inflamatoria que se elimina principalmente por la vía pulmonar, generando una neumonía bilateral. ¿Qué pruebas hay respecto a eso? Es muy duro todo lo que dices. Debo decir que a mí realmente todo esto me da miedo. Pero esa es la diferencia entre la élite y el resto del mundo. Estás adoctrinado desde muy niño con miedo a lo que pasará, sin arriesgar nada, por no perder lo poco que tienes, normalizando lo indefendible. Y nos damos excusas, soy uno, no puedo, si ya tengo familia, pero creo que eso es lo más importante. Por la humanidad, el despertar, el ser consciente de todo esto. Y al menos darte cuenta que todo lo que pasa no es normal. No has nacido para esto. Tu estado humano es mucho más, ya que tu estado energético existe dentro de ti. No te aferres solo a lo físico. En esta nueva era de desarrollo mental e inteligencia es mínimo. Mira las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos quieren implantar? ¿La IA dentro de nosotros? Si hemos llegado hasta aquí y ha pasado todo esto y nadie ha hecho nada por el planeta ni por los humanos, ¿realmente crees que ellos están aquí para hacerlo? Los seres vivos que conviven con nosotros están siendo eliminados. Desde esta explotación de locura que están creando con los animales hasta la desaparición de especies a lo loco. Te parecerá todo esto una locura, pero el futuro que nos espera puede ser hasta mucho peor que la Segunda Guerra Mundial. Y puede ser que la verdad sea más dura que las películas incluso que te cuentan en Hollywood. Si has llegado hasta aquí y estás viendo este vídeo, date por un privilegio, porque lo que se va a hablar y se va a exponer hoy aquí, me temo que nos puede dar a nosotros muchos problemas, pero creo que es muy importante que por lo menos lo puedas escuchar. Ya tendremos que filtrar palabras para que no eliminen el vídeo, por la censura que todos sabemos que hay. Cualquier palabra que no esté en su algoritmo, esto será eliminado o silenciado, pero creo que si aún sigues ahí es que hemos hecho un buen trabajo. La operación COVID fue el pistoletazo de salida, un ensayo global de control y engaño científico que derivó a un genocidio mundial, con el fin de imponer una vacuna obligatoria global y por supuesto todas las consecuencias que ya conocemos. Y en este caso os traigo a la quinta columna, un grupo de personas que ha decidido seguir y dedicar todo su tiempo a denunciar estas irregularidades y a buscar respuestas. Y entendamos que este mundo no funciona como nos han contado. Porque sí, amigos, se han encontrado materiales que no deberían estar ahí, con sus pruebas, con pruebas visibles y científicas, y por supuesto con más de 600 denuncias archivadas en los juzgados de nuestro país al corroborarlo. Y aún así, todos miran hacia otro lado. ¿Pero esto qué es? Lo que sí que es verdad, y lo que yo me he quedado más loco, es hasta dónde ha llegado toda su investigación. ¿Quieres conocerla? Bienvenidos a la nueva era de nuestro canal. Esto es Plan EGF. Muy buenas, caballeros, bienvenidos. Es un honor teneros aquí a los dos. La verdad que me siento privilegiado, ya que creo que es el primer podcast que hacéis y sobre todo conjunto, ya que es bastante difícil poneros cerca si no es en una conferencia de tantas que hacéis. Gracias. Bueno, la verdad que me habéis dejado muy roto la cabeza respecto a todos los temas. Pensaba que íbamos a hablar de un tema. En este caso, cuando he ido desarrollando un poco de nuestra conversación y a lo que vamos a hablar, me he quedado muy loco. Pero es para que, bueno, vais a alucinar con lo que viene. Y bueno, si queréis empezar un poco con una pequeña presentación rápida, a qué os dedicáis y quiénes sois para que la gente, para que sepa quién está aquí sentado, ¿no? Empiezo yo. En primer lugar, muchísimas gracias, Michael, por darnos la oportunidad de conocer el mensaje de la quinta columna. Yo soy Ricardo Delgado, soy estadístico de profesión, pero actualmente me dedico de lleno a la tarea que estamos desempeñando. Sí, yo soy José Luis Sevillano, soy médico de familia, trabajo en el sur de Francia desde hace 26 años y me dedico a la investigación en el mundo del misterio y la realidad desde hace 5 años, desde que empezó este tema de la famosa pandemia. Bueno, ¿cómo empieza esto de la quinta columna? Porque creo que tiene una historia bastante larga, pero muy interesante. Vamos a intentar sintetizar en una hora y pico, una tarea en profundidad de 5 años y medio. Pues una hora de investigación. Y una hora y pico, vamos a ponerlo. Pues todo empezó, somos personas inquietas, prácticamente todo el equipo de la quinta columna a día de hoy son personas inquietas, tenemos inquietud de conocimientos. Cuando empezó, pues digamos, esa debacle que inicialmente surgió a partir del año 2020, ¿no? Había una serie de incongruencias a nivel oficial que yo creo que prácticamente todo el mundo
tenía sobre la cabeza. Aquí hay gato encerrado respecto de todo esto que hacían llamar y que después iban a introducir a toda la población. Entonces yo, como estadístico de profesión, empecé a lanzar números y a mí no me daban las cifras, ni mucho menos, ni la previsión que ellos hacían de esa aparente mortalidad y morbilidad de la enfermedad. Con lo que sabíamos entonces, aparentemente una enfermedad vírica que nos hacían llegar, la poca información que había, muchísimo temor sobre la mesa. A partir de ahí, pues creé un canal que inicialmente se llamaba La Quinta Columna, gracias a un libro que tenía mi madre apoyado allí sobre el sillón. Se llamaba La Quinta Columna, precisamente un libro de JJ Benítez, y decidí poner ese nombre, que mucha gente ha preguntado después a la postre, por, digamos, por columna de escritura, ¿no? Un canal para desarrollar, de utilizar el discernimiento, la capacidad crítica y la lógica racional. Esas eran las bases del canal. Entonces, con el tiempo, empezamos a desarrollar lo que podría ser aquella enfermedad. Surgió un vídeo de José Luis, precisamente, que él ahora desarrollará un poquito, donde él venía a contarnos que todo esto de la enfermedad podría estar relacionado con campos electromagnéticos. Vamos a poner en órbita de que esto tiene que ver desde que pasó eso, que en todos los países pasó en el 2019, ¿vale? Sí. Para que más o menos os integréis en la información y que a partir de ahí, con estadísticas que formulaste y con cosas que no veíamos nadie acuerdas, empezamos a ver cosas, ¿no? Sí. A partir de ahí vosotros no os conocíais, ¿verdad? No, para No, no. nada. Y ibais por caminos diferentes que, por ejemplo, en tu caso, Sí, yo el primer signo de alerta lo tuve en el mes de mayo del 2020, cuando empecé a ver que la gente que yo cuidaba en el sur de Francia, que yo vivo en una zona rural, caía precisamente en zonas alejadas de los grandes núcleos de población. Se diagnostica por simple epidemiología, es decir, dónde aparece la enfermedad. Y aquí, evidentemente, José Luis tuvo una labor crucial, ¿eh? Y fue He esta. señalado con una chincheta de color amarillo las tres antenas. Tenéis esta de aquí y esta de aquí. Bueno, este vídeo que parece una tontería nos ha abierto todo el conocimiento, porque es la epidemiología local de la enfermedad, con muy pocos medios, con 4 chinchetas de distintos colores. Podemos saber realmente dónde está la causa del fenómeno. Primero como una hipótesis de alta sospecha y después corroborarlo. Si quieres añadir algo del vídeo. Solamente que aquí se descubre claramente un efecto que se llama el efecto foco y el efecto gradiente. El efecto foco se estudia en medicina, historia de medicina, con las epidemias en el siglo XIX, con el tifus, el cólera y todo eso, cuando se veía que la gente caía en un barrio y tenía que buscar el foco donde debía la gente. Entonces, basándome en esos estudios, yo me di cuenta en una zona rural donde la gente caía, pero no en el núcleo urbano, caía en la periferia. Y digo, esta gente en la periferia no ven a nadie. Están aquí con la vaca perdidos, no ven a nadie porque caen enfermos y en cambio los del núcleo urbano no enferman. Entonces empecé a decir, bueno, habrá que ver por qué cae esta gente. Entonces empecé a señalarlos y al señalarlo me di cuenta que se estaban organizando los focos, pues a la gente en torno a unos ciertos focos. Y un día me fui al más importante de noche y digo, ¿qué hay aquí en el centro de esta zona? Y me encontré una de esas, la más gorda. Y a partir de ese momento ya empecé a describir el efecto gradiente, que es conforme te alejas del foco, la gente enfermaba menos gravemente. Eso ya me llamó la atención porque precisamente la gente enfermaba de la famosa enfermedad lejos de los núcleos de población y con gente que no estaba enferma. Normalmente no contactaba con gente del exterior, son gente granjeros, viven muy alejados de los núcleos urbanos, entonces eso me llamó la atención. Entonces, como me llamó la atención, me dediqué a pinchar chinchetas en un mapa, precisamente como diciendo, ¿y esto por qué ocurre aquí y no ocurre en otra parte? Estos son los principios de la epidemiología básica que se estudia como una parte de la historia de la medicina. Pues esto ya no sé si se lleva o no, porque viendo el panorama me parece a mí que a nadie les interesa. Pero entonces esto me llevó a un patrón de chinchetas que se acumulaban en torno a ciertos sitios y otras partes no había chinchetas cuando precisamente había más población. Y precisamente una de los grupos de chinchetas era mucho más concentrado, más intenso, más denso, precisamente en torno a algo que no sabía lo que era y que una noche me fui con mi coche, ya tarde llovía, y me fui a ver qué era lo que había allí y me encontré una famosa antenita de estas que ahora todos conocemos, y a partir de ahí me hizo reformularme qué es lo que estaba pasando, si aquello podía ser posible que una estructura de estas pudiera causar esa enfermedad, y poquito a poco se fue construyendo eso que se llama la teoría ambiental de esta famosa enfermedad, en combinación con Ricardo Delgado y con Bartomeu Palleras, que él ya se había dado cuenta que este
efectos estaba produciendo a nivel mundial cuando hizo un estudio estadístico de dónde se estaba presentando la enfermedad a nivel internacional. Y a varias preguntas me respondió. Y me pasó la siguiente información. Y es que una vez que ellos han terminado de montar las antenas en una torre, viene otro equipo que no saben de dónde es ni saben la procedencia, pero saben que instala un software en las antenas. Y que Ojo, el software es la inteligencia artificial. Son los algoritmos informáticos propios de la inteligencia artificial. Ese es el que decide irradiar, ¿vale? A qué zona, a qué persona, de forma individual, a qué población, a qué región, a qué país, para generar el fenómeno de brote. este software va conectado a la antena base y al centro de control. Y de la antena base reparten a todas las otras antenas de telefonía. Software programa la potencia de emisión de las antenas, qué tiempo o qué horas o qué días y en qué lugares geográficos les conviene actuar. Esto es el software de la 5G. Esto a mí me da miedo porque cuando vuelvan a poner el pollo en el horno, saben allá a qué temperatura y cómo pueden este barrio, este pueblo, esta ciudad, este estado, este país, pueden controlar con el efecto termostato el detonante. Digamos macro escala. Yo me dedicaba a hacerlo a microescala y Ricardo coincidió conmigo al oír estos libros a escala media, que es a la escala de residencias de ancianos. Habrá algunas palabras claves que no podamos decir, pero vosotros las vais a entender, ¿vale? Ya que si queremos que llegue este vídeo a mucha más gente, necesitamos jugar con eso. Como ya habréis escuchado, sabréis, no podemos decir algunas palabras que no quieren que se digan, ¿vale? Pero vamos a intentar que este mensaje llegue a lo máximo posible y que sobre todo podáis entenderlo, ¿vale? Esas antenas sabemos lo que son, los 5 gatos, ¿verdad? O bueno, eso viene un poco más después, ¿no? En la investigación, ¿verdad? Más adelante. Ya entonces no existía esa generación que se llamó la de los 5 gatos, pero existía una que era de los 4 gatos modificada, mejorada, la Plus. Eso viene ahora después, ¿no? Lo vamos a desarrollar. Seguramente, sí. Y sobre todo el tema de los ancianos, ¿verdad? ¿A ti cómo fue eso? Pues en las residencias de ancianos yo hice un estudio concretamente con 216 residencias de ancianos de las más castigadas. Recuerdo algunas como la de Matacás, que fallecieron 30 o 40 personas en una sola noche. Entonces, efectivamente, habían cambiado la legislación municipal desde el año 2016 para instalar antenas de telefonía en las residencias de ancianos, especialmente las públicas, claro. Por tanto, la probabilidad de fallecer de esa enfermedad en las públicas era 5 o 6 veces mucho más alta que las privadas. Después, la probabilidad de fallecer, esto desde el punto de vista estadístico, en una residencia de ancianos, donde hay ancianos evidentemente, era 416 veces más alta que en una casa donde también hay ancianos, pero al parecer no entraba esa enfermedad que asumían que era de origen vírico. De 50 muertes en una residencia. Aquí tienen ustedes la residencia, la misma de la foto y la de la noticia. Pues efectivamente ya la vemos, una antena 5G sin apantallamiento ninguno y que evidentemente causa ese elevado número de muertes y de morbilidad de la enfermedad. Esto es un ejemplo más de la teoría ambiental de la COVID-19. Estaba claramente relacionado con los campos electromagnéticos y ya pudimos medir incluso la morbilidad de la enfermedad y mortalidad de la misma en función del foco, si está más cerca, si hay apantallamiento de edificios o no. Incluso llamaban auxiliares enfermeras que habían escuchado nuestro programa: oye, que ciertamente hemos cambiado de ala a los enfermos. Esto es increíble, la investigación, y efectivamente han empezado a mejorar casi instantáneamente, porque ya no están pegados a la ventana donde veían la antena de telefonía. Había una relación, pero nos faltaba algo más todavía. Sí, esto fue avanzando poquito a poco a lo largo del 2020 hasta principios del 2021. Y yo creo que fue mediados del 2021 cuando apareció un elemento muy interesante en esta investigación. La diferencia esencial entre una residencia de ancianos y una casa normal donde también viven ancianos pero no entraba la enfermedad era precisamente esta antigripal, que es la que le introducen prácticamente al 99% de los ancianos en una residencia. Entonces ahí iba algo
que vamos a decir que cataliza en una unidad de tiempo corto o amplifica el tema de las señales electromagnéticas y los daños que produce la biología. Claro, la gente ahora mismo estará escuchando esto y alguna gente no lo entenderá, otra gente le estará pareciendo como muy, muy loco, pero ahora cuando vayamos desarrollando esto yo creo que lo van a llegar a entender más, ¿sabes? Si que necesitáis expresarse o decirlo, no os preocupéis porque luego la edición se puede... metemos el pitido. ¿sabes? Pero me gustaría, porque yo lo sé perfectamente, sé que a dónde os indagáis respecto a eso, pero quiero que lo sepa la gente, ¿sabes? Porque realmente es algo que se han sacado pruebas, ahora luego hablaremos de ello, ¿no? Que es lo que estamos aquí para comprobarlas y mostrarlas, ¿no? Pues a partir de ese momento, yo recuerdo, José Luis, una frase que él comentaba, cuando empiecen a colocar aquellas de las que ya se estaba hablando prácticamente desde el principio, y veamos los fenómenos y los, digamos, efectos que provoca, pues a partir de ahí empezaremos a estudiarlas si podemos. Entonces yo hice un llamamiento para ver aproximadamente por el 2021, que fue cuando empezaron en este país, prácticamente en Occidente, a inocular. 2021. Las en enero. Obligatorias, Sí, ¿no? exactamente. Las que no eran obligatorias, pero que no podías entrar en ningún lugar si no te la ponían, ¿no? Exactamente. La que te echaban del trabajo si no te la ponías, la que tus familiares no te dejaban ni estar contigo porque si no te la ponías eras un bicho raro. Un bicho raro, exactamente. Bueno, alguien se presentó, un policía de Alicante, Rafa Navarro, que siempre lo mencionamos porque tuvo el valor de conseguir un vial, concretamente de una marca la más comercial en nuestro país y la que estaba de moda, y quedamos en un punto intermedio, precisamente él es de aquí, de Alicante, fíjate qué casualidad. Nosotros veníamos desde Sevilla y quedamos en una zona intermedia por Murcia, y quedamos, la traía en hielo, y yo una vez que tenía el vial, aproveché, digamos, la galería de la Quinta Columna para hacer un llamamiento a universidades públicas y privadas para saber que teníamos y queríamos analizarla con las técnicas adecuadas. Entonces, eso se quedó ahí, pero a los 2-3 días, un doctor en ciencias químicas, que era el doctor Pablo Cambra Madrid, se puso en contacto con nosotros para decir, yo quiero saber lo que hay ahí, y nos dijo, ¿qué es lo que buscamos? Soy Pablo Campra Madrid, profesor de universidad en España, doctor en ciencias químicas y licenciado en ciencias biológicas. En mayo de 2020 se nos propuso hacer un contraanálisis de vacunas COVID con el objeto de encontrar grafeno o posibles materiales grafénicos en los viales. Entonces se empezó una primera aproximación con un vial y se hizo un escaneo con microscopio óptico donde se encontraron una serie de nanopartículas que tenían apariencia de grafeno. Pero para tener la seguridad de que correspondían a esa estructura, lo necesario fue hacer un análisis por espectroscopía. En concreto elegimos la técnica de micro-Raman porque conjuga la imagen de microscopía con la señal del espectro en Raman, que es característica de cualquier sustancia, en este caso de grafeno. A través de la técnica micro-Raman, Pablo Campra logra demostrar de manera inequívoca la presencia de grafeno en varias marcas comerciales de las así llamadas vacunas contra la COVID-19. Entonces ya teníamos nosotros una idea de qué materiales podían estar ahí introduciendo un fenómeno que se había dado antes, que era el fenómeno de los brazos magnéticos. Esto es algo que nos dejó locos a todos. Es decir, también hicimos un llamamiento y aparecieron miles de vídeos en todas las partes del mundo. Es este, por ejemplo, para que se hagan una idea. Pegará. Exacto. Sin problema, como si fuera una diana. Sí. Como si fuera un dardo. Se me clava. Es increíble. Ya. Es increíble. Es para flipar. Oiga, que a la gente se le pegan las cucharas, se le pegan de los tenedores en la zona de la inoculación y después incluso en el pecho y hasta en la cabeza. Yo lo he hecho, ¿eh? Recorriendo el sistema nervioso, incluso con aparatos de medición electromagnética. No hace falta, que no pueden mentir, un aparato es medible, cuantificable. Por aquí, por detrás sobre todo, es donde más magnetismo presenta. Vamos a levantar el pelo, ¿vale? Para que ustedes vean que no hay nada. Ahora no. Aquí sí. También hay imantación, aquí también. A mi madre, por ejemplo, le pasaba que desgraciadamente pues también se inoculó esta sustancia. Mi padre también le pasaba y desgraciadamente no está entre nosotros. Entonces, una vez que presentamos todos estos datos, había unos aparentemente amigos que estaban con nosotros, que era una plataforma de médicos que se habían generado, habían surgido como champiñones con un nombre que se hacían llamar Por la Verdad, y a partir de ese momento empezaron a atacarnos cuando dijimos analizar eso. No querían que lo hicierais. No querían realmente que lo hiciéramos, iban de disidentes
dando un mensaje de la famosa proteína, que la proteína es precisamente la consecuencia de meter ese material que hay en los inyectables, que ahora hablaremos, lo que genera, pero no es la causa final de la enfermedad. Bueno, cuando el doctor Pablo Campra Madrid descubrió que había un material, un componente clave, que era precisamente, no sé si lo puedo mencionar, pero es una que empieza por G y termina por O, ¿vale? Y todo el mundo conocerá. Y que está muy de moda. Yo hice también estadísticas y vi que antes de los momentos de inoculación masiva, tanto de la gripe como de esa enfermedad nueva, las multinacionales que producían grafeno, justamente, subían exponencialmente, es decir, como que había una relación clara, pero lo hicimos con 10 o 12, empezamos a buscar estadísticas de estas y todas comproban con que efectivamente, pues le dije a Pablo, mira, busca a ver si va a haber ese material. Que todos esos datos se pueden comprobar y Sí, claro que sí. Y están en los directos interminables que veníamos haciendo en la Quinta Columna hasta las 4 y las 5 de la mañana, que nos quedamos prácticamente durmiendo, porque cuando empezamos a coger la toxicidad de ese material y vimos que generaba una citoquina inflamatoria que se elimina principalmente por la vía pulmonar, generando una neumonía bilateral, digo, hostias, esto es lo que han hecho llamar esto. Pero es que además seguimos estudiando, vimos que genera una coagulación sanguínea, por lo tanto ahí tienes explicación para todos los accidentes cardiovasculares que estamos viendo, que tiene capacidad de, por ser un superconductor, se va donde a más energía le se cae en el cuerpo, es decir, al corazón, al sistema cardíaco y al sistema nervioso, que es lo que van buscando, después veremos por qué, y a partir de ahí pues tienes miocarditis, pericarditis, que son inflamaciones como consecuencia del daño que el material está haciendo ahí. Pero es que el daño además es proporcional a la cantidad de radiación que absorbe. Entonces te dabas el caso que había personas que podían tener 2 o 3 dosis, pero vivían en una zona rural apartada y estaban relativamente bien. Sin embargo, cuando iban a la ciudad o pasaban por una zona densa electromagnéticamente hablando, sufrían incluso una arritmia grave y caían muertos repentinamente, que es lo que se está dando todavía a día de hoy. ¿Qué pruebas hay respecto a eso? ¿Qué es lo que habéis investigado y encontrado para, por ejemplo, es que es muy duro todo lo que dices? Sí. Imaginen un material que además de ser flexible es el más duro del mundo y también conduce la electricidad. Ya existe, es el grafeno. A partir de él se puede desarrollar todo un mundo de nuevas tecnologías, pero no era perfecto. Le faltaba el magnetismo. Un grupo de científicos españoles ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Yo he juntado A y B, y ni A es magnético ni B es magnético. ¿Por qué cuando lo pongo junto, de pronto se convierte en una cosa magnética? Ese es el momento mágico. Podríamos decir que es a la vez artesana e industrial. La materia prima de la vacuna de Pfizer es una combinación de ciertas nanopartículas secretas y ácido ribonucleico. Es algo realmente fuerte, que la gente dice, vale, es decir, si es verdad, ¿qué pruebas hay que eso puedas demostrarme que es un hecho? Pues yo sé que tenemos esa prueba, ¿no? La que has hablado de Pablo Campra, que es un científico, ¿vale? No es un cualquiera. Estamos hablando de una persona reputada, es profesor de universidad, doctor en ciencias químicas y licenciado en ciencias biológicas. O sea, que es un tío evidentemente culto. Y él utilizó las pruebas que la propia ciencia adecua para poder identificar un material, en este caso el grafeno. ¿Cuáles son esas? Porque, por ejemplo, yo he estado investigando, como ya hemos hablado anteriormente, yo he estado antes de hacer esta entrevista buscando información con ChatGPT, con todo el desarrollo, y claro, él me dice, el ChatGPT, lo podéis buscar, es decir, me habla de sí, que es un científico, pero que no está respaldado por la ciencia. Que la prueba por ver por un microscopio no puede ser directamente válida para que se demuestre que eso es así. Entonces, vamos a explicarlo. No solo es microscopía óptica, que ya es bastante caracterizable a través de eso. Con microscopía óptica a bajo aumento, de entre 40 y 600 aumentos, pues se vio diversas tipologías de objetos que se repiten con cierta frecuencia en todos los viales, cuyas identidades conocemos. Pues aparecen muchas fibras de colores diferentes, como azules o rojas o amarillas. También aparecen una serie de esferas que no corresponden a lo que serían burbujas normalmente. También aparecen grumos de colores marronáceos con puntuación, podría ser metales pesados. Todo lo que en teoría no debería estar en una vacuna estéril y con un control de calidad adecuado, ¿no?
Recientemente también hemos detectado una serie de objetos de tipo poligonal, ¿no? Que expertos en bionanotecnología han propuesto que esos son nanosensores o nanorouters que corresponderían a un sistema de comunicación inalámbrica tal y como está descrito en la literatura científica. Un descubrimiento que cierra el círculo de este enorme rompecabezas. Las imágenes salidas del microscopio de Campra hablan por sí solas. Hay una prueba de fluorescencia, pero sobre todo la más importante es la Raman. La Raman da la señal de identidad, simplemente se le lanzan electrones, y dependiendo del pico de la señal que da, sabemos si es estaño, sabemos si es hierro, sabemos. Entonces ahí da, sin ningún tipo de duda, la señal inequívoca, no solo de grafeno, sino de óxido de grafeno reducido. Y eso la encontró en todas los viales analizados de los 7 que se le enviaron, porque después se le enviaron 7. Primero hizo un informe provisional con una serie de técnicas específicas que ya daban prácticamente todo el rigor de que había ese material, y después salió el informe técnico final que demostraba inequívocamente concluyente que es la prueba de que ese material es el componente clave de los inyectables. Además de todo eso, también hablaba después, hablaba de nanotecnología asociada a ese material, pero ese componente es clave porque ahora sabemos que es un neurotóxico además. A nivel cerebral, ya hemos hablado a nivel cardíaco todo lo que hace, a nivel de coagulación sanguínea, generación de tumores por inflamación crónica en el tiempo, pero a nivel del sistema nervioso tiene capacidad de neurodegenerar los tejidos. Entonces, cuando tocamos la cabeza, aquí nos metemos en otro tema que es de lo que después vamos a desarrollar, porque toda nuestra investigación parte del ámbito estrictamente científico. Nosotros queríamos conocer. Claro, por eso quiero desarrollar esto, porque claro, estamos pasando de temas muy para adelante, pero creo que este punto es muy importante, ya que lo he vivido yo por lo que he leído durante estos días, que claro, lo primero es que la información que hay es que solo hay una prueba visual, ¿vale? En la cual nos faltaría la Rampla y la infrarrojas, que dicen que no se han hecho. Sí, se han hecho. Sí, pero en el dice que no, están hechas. Se ha hecho, la microraman consiste en asociar la imagen de microscopía óptica del grafeno, que se presenta en patrones de filamentos, bandas o microhojas, que es muy característico. Tú lo ves al microscopio y dices, esto ya sabes lo que es. Es como un papel arrugado. Pues consiste en asociar esa imagen, que ya sabes que prácticamente es eso, a la Raman que te da el pico de identidad del grafeno, ¿sabes? Como si estás viendo el estaño y te da el pico de identidad del estaño, o sea, ahí no hay ningún tipo. Y además, este experimento se ha repetido en Alemania, en Reino Unido, por Robert Young, por ejemplo, ahora en Japón, ahora en Argentina, en Chile, es decir, esto lo han visto en todo el mundo ya. Entonces, claro, a partir de aquí, y ya sabemos que incluso la toxicidad de ese material generaba aquello que tanto todo el mundo hablaban, pues más todos los daños que estamos viendo en la actualidad, a partir de aquí empezamos a plantearnos, bueno, ¿cómo es posible que todo esto esté sobre la mesa? Dos nadies, que somos nosotros, civiles, ocupando un puesto mínimo en la sociedad, hayamos llegado a esto, y en altas instancias esto se siga proliferando, incluso promoviendo en toda la sociedad, con los daños que ya sabemos además que está provocando, porque eso a día de hoy lo sabe todo el mundo. ¿Qué daño puede hacer eso que se encuentra en los viales? Porque claro, si te dicen eso, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo? Eso a nivel de no solo del sistema nervioso, eso va en la sangre. Cuando ese material de grafeno toca la sangre, es interacción de materiales biocoronados con el plasma sanguíneo, ya puedes tener desde cánceres por inflamaciones crónicas, eso va afectando a todo tipo de tejidos. En el sistema cardíaco, arritmias, es decir, son muertes repentinas camufladas de infartos, especialmente en deportistas, porque ya dijimos que cuando tenemos señales intensas cardíacas, desde el punto de vista de personas que tienen un corazón hipertrofiado, pues tienen más tendencia a caer, y lo empezamos a ver. Es decir, nosotros empezamos a pronosticar y a prever modelos de lo que iba a ocurrir. Tengan cuidado cuando se metan en el agua, porque los cambios de temperatura el grafeno salta. Y dijimos incluso que iba a haber más ahogamientos, y la gente empezó a ahogarse, que ahora lo llaman el síndrome del ahogamiento invisible con más frecuencia. No son ahogamientos, es que cuando tocas el agua que está a 15 grados y tú estás a 37, esa diferencia térmica hace que el corazón rápidamente se taquicardice y el grafeno va allí a soltar la descarga. Es como la conferencia con el presidente de Chile, ¿no? Me está recordando, puede ser un vídeo que hay por ahí de que habla de todo esto. El presidente Sebastián Piñera junto a los ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Ciencias dan a conocer el inicio del proceso de licitación de la red 5G. Escuchemos. Una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan
insertar pensamientos, insertar sentimientos. Bueno, algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es lo que todos aspiramos. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Eso nos va a cambiar la vida. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que nuestro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que lata el corazón para la sobrevivencia del ser humano? Vital. ¿Y alguien está preocupado que el corazón lata? No, hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo que hace que múltiples órganos hagan funciones tremendamente sofisticadas con perfecta coordinación. Y muy pocas decisiones vienen a nuestra conciencia. La mayoría las toma este sistema nervioso de forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchas otras esferas de nuestras vidas gracias a esta tecnología. Para que un tipo así, que sobre todo luego... Chile, que falleció o lo fallecieron. Chile, además, es que era el candidato y al país de los neuroderechos, que era donde iban a implantar, aparentemente, digo presuntamente, neurotecnologías, es decir, neuromodular pensamientos, neuroestimular o introducir pensamientos o emociones en el individuo, monitorear o supervisar los pensamientos de una persona con el uso de neurotecnologías. Establecer los neuroderechos, que se ha transformado en un tema de interés mundial. Esto lo hicimos con Rafael Yuste y la Universidad de Columbia y los principales neurocientíficos del mundo, porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones, ya existen las neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, que pueden poner dentro de los cerebros ideas, emociones, pasiones, historias de vida que las personas no han vivido, pero que creen que las vivió. Esto ya no es Black Mirror, ya no es ciencia ficción, es la realidad. Y este Congreso, con la ciencia más avanzada del planeta, con toda la ciencia chilena, con todas las universidades, elaboró un proyecto de ley para regular lo que se llama las neurotecnologías directas. Y precisamente ahí el grafeno es clave, porque el grafeno aparentemente nos decían que podían monitorear, impregnando las neuronas, saber qué áreas se están estimulando, incluso llegar a saber o conocer lo que está pensando una persona. Introducir pensamientos, introducir sentimientos, de todo eso se hablaba a través de la inteligencia artificial. Sí. Pero después veremos que todo esto es una especie de tecnotrampa, es decir, que a nosotros durante un tiempo también estuvimos engañados pensando que querían introducir grafeno a pesar de las consecuencias y de lo que habían hecho llamar esa enfermedad a toda la población. El grafeno es un implante neuronal, es una red neuronal justamente, y lo que estaban haciendo era implantar a todo el mundo. Entonces aquí llega el momento culminante, si quieres, que es el del... Sí, el del profesor Roger Lehr, pero antes quería comentarle a nuestro amigo que efectivamente hay un tema que es que te pones a investigar en redes sociales, por ejemplo, entras en el ChatGPT, que debería tener una credibilidad bastante fiable, y el ChatGPT te está distrayendo de la realidad de la investigación sobre el grafeno. O sea, ¿cómo es posible que una red que se supone que es fiable y que tiene unas bases científicas bastante sólidas te esté distrayendo de una realidad que hemos conocido los demás de primera mano? Es decir, no te está mintiendo el ChatGPT cuando te dice que el informe Campra no está fundamentado suficientemente en bases científicas. ¿Quién es el que diseña el ChatGPT? Entonces, si el ChatGPT nos miente, ¿quién está detrás del ChatGPT? Pero esto no es una inteligencia artificial, ya no es tan artificial. Entonces, estas reflexiones que tú pones ahora sobre la mesa, lo que hacen es confirmar, corroborar las tesis que vendían más adelante en la quinta columna de que quién está dirigiendo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y eso va a venir ahora mucho más adelante. Seguramente. Tengo una pregunta. ¿Tú cómo lo vives desde dentro siendo médico? Y esta información no creo que te sea fácil. Es decir, yo creo que has tenido que tener problemas o por lo menos, no sé, no creo que sea algo que puedas comentar o te veo muy, ¿sabes? Sí, no, esto... Lo que ocurre es que la situación que vivimos ahora todos es una situación extrema, de gravísimas consecuencias para todos los seres humanos, entonces esto nos ha revuelto a todos los profesionales, los auténticos profesionales, nos ha enfrentado con el mundo real en el que vivimos. Es decir, descubrir estas cosas, intentar ponerlas en conocimiento
y ver que los mismos compañeros deberían ayudarte a descubrir estas cosas y al contrario te lo están impidiendo, esto revuelve conciencias y especialmente la de los investigadores, como yo me considero. ¿Has tenido problemas? Y he tenido problemas, pero yo no diría problemas, los problemas los han tenido ellos. O sea, yo los problemas los tenían ellos porque veían cosas que eran evidentes, compañeros suyos estaban explicando exactamente qué es lo que sucedía, estaban haciéndose preguntas perfectamente que corresponden con la realidad y sin embargo ellos no podían dar respuestas. Y lo que hacían era tapar, amenazar y tapar. Y esto ocurre hasta el día de hoy. Yo he sido llamado 2 veces al Colegio de Médicos, primero por la investigación de la teoría ambiental de la COVID, que se quedó todo como en una investigación fantasiosa, una interpretación fantasiosa, que no lo ha sido tanto cuando ha venido precisamente la interpretación en base al grafeno, qué es lo que estaba pasando, qué potenciaba las señales y los daños biológicos. Pero es que la segunda vez me llaman precisamente por haber analizado la vacuna. Y la segunda vez ya quedó como cierra la boca y no sigas hablando de todo esto y así te dejamos en paz. De manera que yo como médico no puedo hablar en redes sociales, hablo como un investigador o como un privado por ahí que va haciendo su trabajo sin que nadie me pueda ver como un profesional de la salud, sino como José Luis Sevillano, no como el doctor Sevillano. Hay que decir algo importante. Por cierto, analizamos la vacuna de la gripe, que es la operación maestra de la residencia de ancianos, y contenía grafeno. Entonces, claro, ya no empezó a cuadrar todo. Claro. Y también la enfermedad empezó en la ciudad de Wuhan el 30 de noviembre del 2019, que fue justo el día que implementaron la tecnología 5 gatos. O sea, el mismo día, en tiempo y lugar, aparece la enfermedad. Previa inoculación también en campaña, multinacional de la vacuna de la gripe, justamente allí. ¿Cómo se puede demostrar? Es algo que me gustaría, porque claro, es decir, en la tesitura de lo escrito y en lo dicho, es decir, estamos fáciles, ¿no? Pero tenemos que demostrar. ¿Cómo se puede demostrar de que afecta el grafeno dentro de, que se vuelva un magnetismo? Porque lo que he estado yo informándome y leyendo es más o menos así. Pero claro, ¿cómo afecta lo que es eso? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Sabes? Y cómo afecta las sondas de las antenas. ¿Vale? Sí. ¿Cómo se puede demostrar de que no simplemente es como el aire acondicionado, como un microondas, que vivimos con ello y no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede demostrar que te afecta el punto de plas? Los estudios son suyos. Nosotros hemos recopilado estudios. 11.000 había estudios de todo tipo, están hechos por ellos, porque al parecer era muy importante para ellos, cosa que nos sorprendió, que un material que era moderno, que se conoce desde hace tan poco tiempo, se pretendiera usar dentro de la biología humana cuando es algo reciente. Entonces había un montón de estudios que investigaban las consecuencias que tenía de introducir ese material en la biología humana. Eso nos llamó la atención también, aunque corroboraba nuestra sospecha de que alguien lo intentaba introducir en la biología humana. Entonces, son sus estudios los que nos dicen cuáles son los daños. Y luego la lógica te dice que un material que absorbe energía, porque eso es lo que hace el grafeno, te absorbe la energía de los campos electromagnéticos, cualquier tipo de energía térmica, energía mecánica, energía electromagnética, la absorbe, la acumula y la descarga. Entonces eso, el hecho de que un material así de estas características esté introducido en tu biología, evidentemente el cuerpo eso no lo reconoce y se alerta, que es todo este fenómeno inflamatorio que inflama todo el cuerpo y que genera problemas de todo tipo, de coagulación, tumorales, neurodegenerativos. Es decir, era lógico que un material tan tóxico como este generase problemas en la biología, pero es que además la lógica te la confirmaba en sus estudios. Entonces aquí, si se van pidiendo pruebas, las pruebas las han dado ellos. Nosotros no necesitábamos buscar y hacer estudios en la gente. Yo me pregunto por qué es la razón de que hacen todo esto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la tesitura de que esto esté pasando? Esto es la mitad de la investigación de la quinta columna. De la primera parte de nuestra investigación es constatar hechos. Hechos que la ciencia oficial renuncia a investigar, que eso es sospechoso, muy grave, que la ciencia oficial renuncia a descubrir, por ejemplo, el efecto frontera de la enfermedad. En África, por ejemplo, la enfermedad no existió. Y hubo hasta debate, yo vivo en Francia, en la televisión francesa, donde se preguntaban por qué en un continente que se suponía que iba a ser devastado con la enfermedad, puesto que no tienen medios para protegerse de ella, allí no había casi casos. Cero. O sea, ¿cómo es posible que una cosa que iba a devastar el continente no haya casos? Conclusión, misterio. La palabra misterio aparece constantemente en la investigación de la quinta columna hasta que nosotros hemos acabado con el concepto de misterio en la realidad, porque nosotros hemos desvelado todos los misterios de la
de esta civilización precisamente gracias a sus misterios en esta famosa pandemia. Entonces nosotros hemos llegado a esas conclusiones a raíz precisamente de desvelar los misterios de esta famosa enfermedad. En el Congo había 0 muertes por lo que habían hecho llamar esa enfermedad. Y, por ejemplo, en Sudáfrica sí había algunas, justamente aquella parte que está industrializada y contaba con antenas de telefonía. En Norte de África lo mismo, pero no lo busques en otras zonas donde no exista tecnología de este tipo de... Entonces, todas estas cosas se iban sumando. Nuestro trabajo ha tenido la primera fase que era, digamos, poner en claro cuáles eran esos misterios que se estaban viendo claramente. Estamos constatándolos, intentábamos encontrarlos, a ver qué conexión tenían unos con otros. Y ya la última parte de la investigación era exactamente qué significaba todo aquello. Primero era constatarlos, porque la ciencia oficial los estaba tapando. Los hemos denunciado. Sí, denuncias pusimos en distintos organismos, además del Defensor del Pueblo, por fases. Personas de forma anónima, médicos incluso, que ya tenían la información y el informe Campra, con el informe de toxicidad de ese material, el grafeno, y con el informe Campra, iban directamente a denunciar a hospitales, a juzgados. Hay denuncias puestas en juzgados en dirección de la policía, 600, más de 600. ¿Y eso qué pasa? Que no sirvieron para nada, se metían en cajones, archivaban. Eso te digo lo que pasó. El señor Zapatero, lo recuerdas, ¿no? Llamó directamente a la que por entonces estaba allí de fiscal general del Estado, que no recuerdo ahora mismo quién era, y dijo que todas esas denuncias las llevaran directamente en un cajón. O sea, esto venía de muy arriba. De muy arriba, como todo lo que nos ha sucedido. O sea, somos nadie, pero te das cuenta que te enfrentas a algo que viene de muy arriba. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Y claro, eso nos hace seguir dándole vueltas al asunto y claro, en cuanto ves que, como comentábamos antes, que eres amenazado incluso por redes sociales, por correos electrónicos, amenazas de muerte, amenazas constantes, censuras de todo. Esto que estamos... ¿Habéis recibido? Sí. Al principio, sobre todo, fueron persistentes. Luego ya se calmó la cosa, se conoce que vieron que la investigación no llegaba o no hacía daño, entonces ya nos dejaron, entre comillas, en ese sentido, tranquilos, pero la amenaza es permanente. O sea, esas amenazas, estamos hablando de temas... De correos electrónicos. Exactamente, amenazando de muerte. Sí, amenazas de muerte, literalmente. Llamadas anónimas por teléfono, acoso, a hablar por detrás a otro tipo de personas y a hablar mal. Ten cuidado que tienes un hijo, que tienes una... Bueno, te puedo contar 1000 anécdotas, pero... Por el carácter que tenemos, José Luis, tanto José Luis como yo, el hecho de perseverar, es decir, bueno, pues ahora precisamente me voy a enfrentar con mayor virulencia. Es algo que tenemos que sacar a la luz. ¿No tenéis miedo? Por momentos sí que nos ha dado pero claro, nos paramos, frenamos y seguimos. O sea, vamos haciendo lo que podemos, a ir tanteando a ver hasta dónde nos dejan y bueno, hasta ahora de momento hemos llegado donde no hemos llegado. Yo creo que hemos puesto las cosas bastante en claro, pero las amenazas eran constantes durante los primeros meses. Se calmaron porque vieron que se conoce que la información que sacábamos en redes tenía cierto control sobre ella, de manera que yo creo que les molestó menos que siguiéramos investigando o sencillamente nos dejan porque están obligados a dejarnos por alguna razón. En cualquier caso, la investigación ha sido peligrosa para nosotros. Una odisea. Los compañeros que hemos tenido al principio del viaje nos abandonaron, todos estos colectivos por la verdad nos atacaron, no solo no nos abandonaron, sino que nos atacaron porque introducíamos el tema del grafeno en estas que vosotros sabéis. Era clave. Era clave, o sea, esto está clarísimo que nos estábamos enfrentando a todo el sistema, al oficialismo, a la disidencia, que luego se reveló falsa disidencia y nos dejaron literalmente solos. Nos han ninguneado, nos siguen difamando, masonería, rosacrucismo, que cualquier cosa, menos esta gente está dando con claves interesantes. Pero ese grafeno es que todavía, si lo tienes dentro, ¿su plan ya ha acabado? O es decir, porque claro, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con eso dentro de tu cuerpo? Eso no ha acabado porque es un plan que está en marcha. O sea, esto sencillamente es una primera fase, que es lo que nosotros vamos perfilando más o menos como cronología de sus planes. Es una primera fase que esto tiene que seguir adelante. Y por eso nosotros somos tan, digamos, tan fiables como fuente de información, porque nosotros incluso somos capaces de avanzar los acontecimientos porque sabemos qué es lo que van buscando al final de todo, gracias al fruto de nuestras investigaciones. Podemos haber investigado sin ningún fruto, pero es que
iba dando frutos hasta el extremo que somos capaces hoy día de decir, en realidad buscan esto, y para esto van a necesitar hacer esto. ¿Qué es lo que están buscando exactamente? Están buscando exactamente la destrucción de toda nuestra civilización y reciclarla y generar una nueva civilización donde los seres humanos no tengamos ningún papel protagonista, sencillamente seamos no ya esclavos, sino seamos víctimas de estas entidades que nos están gobernando. Esto ya ir más lejos y ir a conclusiones que han venido más adelante a lo largo de la investigación, que sería la última parte de nuestra investigación. Por eso, para una persona que no ha oído hablar nunca de la quinta columna, no está mal comenzar por el principio de todo, porque si no entiendes cómo ha comenzado, las conclusiones son tan descabelladas que puede ser que pierdas completamente tu credibilidad al exponerlas. Pero deberíamos haber empezado el podcast por el final, como hace Conan Doyle en sus novelas de Sherlock Holmes, que es te presenta el final de la historia y luego da marcha atrás para introducirte en cómo ha llegado a esas conclusiones. Y la conclusión sería una especie inteligente, incorpórea, diferente de la nuestra, domina nuestra civilización completamente. Y eso es lo que está, orquestando estos planes que estamos viendo nosotros. Todo dicho así suena muy fuerte, pero no es que tengamos las pruebas, es que tenemos todo un recorrido de hechos que están a la vista de todos y una explicación que es absolutamente coherente con respecto a estos acontecimientos, hasta el extremo que nosotros avanzamos los acontecimientos que no se han producido todavía, precisamente porque sabemos lo que va buscando esta especie. Estamos hablando de algo muy grande, ¿sabes? Muy grande. Estamos hablando de que, decir eso... Todo lo que nosotros podemos parcelar como misterios en nuestro mundo y que los maneradores de perdices, como nosotros lo llamamos en el ámbito del misterio, hablan de fantasmogénesis, ufología, demonología y demás, todos realmente son manifestaciones del mismo factor. El mundo lo han dirigido siempre ellos y de una forma tecnológica, seguramente avanzando, progresando en su tecnología, han llegado a hoy día poder hacer lo que están haciendo. Aquí estos bichos están para lo que están. Pero claro, el que crea todo esto y el que tiene la intención de mejorar la especie, como deja la especie abandonada, literalmente es destruida. Las incoherencias, los misterios de nuestra civilización quedan ahora completamente esclarecidos. Entonces, esto no es que ahora se hayan vuelto locos y vengan de otro planeta, sino que el mundo lo han dirigido siempre ellos. Lo que me quieres decir es que hay una inteligencia extraterrestre